yo quiero invitarles a unir conmigo en un viaje en los domingos que siguen, buscando la manera de andar y caminar más con Cristo. En el mundo de hoy hay muchas voces, ¿no es cierto?, llamándonos. Y voces que quieren dirigirnos en distintas direcciones. En esta mañana, temprano, casi todos los días hablo con Nelda, que está en la Argentina, por Skype, y sonó el sonido de la computadora muy temprano. Yo pensaba, no, creo que puede ser Nelda. Y llegó y había 3 mensajes que no abrí porque parecía con invitaciones de hacer cosas que yo no quería que entrase en mi mente. Entonces yo bloqueé estas comunicaciones y ciertamente no estaba llamando en él, hablamos más tarde. Y la comunicación es tan importante en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en el reino de Dios. Tenemos que aprendernos de comunicarnos el uno con el otro. Y tenemos que saber cuándo una voz es verdadera y cuándo no es tan verdadera. La batalla de conquistar la mente y el alma y la fuerza de todas las personas es muy importante. Entonces vamos a comenzar tratando de entender a Dios. Y el título del mensaje en esta mañana es Dios está llamando. ¿Quién responderá? ¿Puede sentir la voz del Señor? ¿Cómo hablar con nosotros? Hay distintas maneras, ¿no es cierto? A veces es por medio del culto, un himno. En los himnos sí, estamos cantando no solamente las palabras, pero cuando podemos sentir el mensaje, estos himnos que hemos cantado en esta mañana tienen un mensaje para nosotros, ¿no es cierto? Ahora Dios nos da una invitación y vamos a ver si podemos entender lo que el Señor quiere decirnos. ¿Cómo podemos distinguir las voces que nos llaman? Uno puede poner el televisor para escuchar las noticias del día y en cada rato se para y da un momento de propaganda, ¿no es cierto? Y a veces pone ahí una cosa que parece muy deliciosa para comer y uno dice, bueno, mientras que estoy mirando voy a comer. Y hay tantas maneras sutiles para tentarnos de hacer cosas que no debemos hacer. Ahora, Dios está llamando. ¿Cómo llama? Bueno, yo puse algunas cosas y no se asusten porque hay 5 puntos en esta mañana y cada uno podría tomar toda la hora que queremos hacer. Pero en los domingos siguientes, cuando estoy predicando, vamos a tocar profundamente algunas de las cosas que vamos a mencionar en esta mañana. En Génesis, capítulo 15, los versículos 1 a 6, encontramos una palabra de Dios a Abraham. No vamos a leer todo eso porque en varios lugares en Génesis vemos cómo Dios habló con Abraham. Habló con el padre de él y después él también que saliesen de Ur de Caldea para un lugar donde Dios iba a mostrarles. En Hebreos nos dice que Abraham fue no sabiendo ni cómo era la tierra donde iba ni dónde estaba, pero él indicó la voz de Dios y salió. Fue por un distancio que dio un tiempo y Dios volvió a llamarle. Y él respondió y siguió al Señor. Pero en los 6 versículos, él estaba hablando otra vez de un hijo. Y él había prometido
Abraham dice, bueno, Señor, yo soy viejo, ya tengo 90 años. Mi señora es también vieja y ya hemos pasado y nos ha prometido darnos un hijo. Y Dios dice, sí, va a dar el hijo. Y dice acá en el versículo 6, creyó a Jehová, a Abraham, y le fue contado por justicia. Bueno, hermanos, queda con este símbolo en su mente. La gracia de Dios, dado a Abraham, él recibió por la fe. Y él fue durante los años teniendo la fe en su mano, en su corazón, en su vida, y siguió al Señor. Bueno, también en Isaías capítulo 6, cuando Isaías tenía esta visión del Señor, cuando su nación estaba bajo muchos problemas y dificultades, él fue al templo y vio los serafines y él se dio cuenta de su pecado y dijo, Señor, perdóname, y el Señor fue y tocó su corazón, sus labios, y le limpió. Y después mostró la necesidad de todo Israel y dijo, ¿quién enviaré? ¿Y quién iré por nosotros? Y Isaías dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Hoy, en el mundo en que estamos viviendo, hay tanta gente que necesita el mensaje de Cristo. Y quien, cuando Dios llama, puede decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Así debemos responder a Dios. Y también en el capítulo 9 de Mateo, estas son cosas que vamos a ir tocando en esta mañana. En el capítulo 9, en el versículo 9, dice que él pasó y vio a un hombre sentado contando dinero, cobrando los impuestos, y era Mateo. Y dice, pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y después en el mismo capítulo, en los últimos versículos, Cristo está hablando de cómo debemos mirar al mundo. Él dijo, recogía Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucho, más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de las mies, que envía obreros a su mies. Entonces Jesús está diciendo que debemos mirar las necesidades y responder. ¿Cómo habla Dios entonces de personas? La invitación, el llamado, no es por un grupo pequeño, es para todos. En esta mañana yo quiero mostrar cómo Dios está llamando a todos. Dios no desea la muerte, dice la Biblia, de los impíos. Él desea que cada hombre escuche su voz, responde a su llamado y que siga a Él. Cada vez que habló con un discípulo como a Mateo, como Pedro y los otros tres pescando, dice, sígueme. Y ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Ahora vamos a ver una multitud de personas rápidamente y cómo Dios llamó. María, hemos hablado de ellas recién en la Navidad. Y cuando apareció el ángel, ella estaba perpleja y no sabía qué decir. Y el ángel que dijo, no tengo miedo, estoy contigo. Y mostró que ella debe ser el instrumento que Dios utilizó para traer nuestro Salvador al mundo.
Nicodemo, un hombre de la ley, reconocido, vino a Jesús de noche y preguntó de él, y Dios le dijo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Andrés y Juan, dos discípulos de Juan el Bautista, cuando estaba ahí con él y vio pasar Jesús, él dijo: Él es el Cordero de Dios. Entonces Andrés y Juan siguieron a él, y cuando llegó Jesús dice que busque, dice: queremos saber dónde pares. Y él dice: venga a ver. Y fueron. También fue llamando a otros discípulos como Mateo, Pablo, que era un hombre que dio su vida después de su conversión. Y en Filipenses habla Pablo diciendo: yo quiero conocer a Jesús en su vida, en su muerte y todas las cosas que puede saber de Jesús. Pablo, que ya conoció mucho, escribió mucho, todavía en la cárcel, yendo al final de su ministerio, dijo: yo deseo conocer a Cristo. La verdad es que no he alcanzado todavía todo lo que quiero, pero estoy deseando escuchar y caminar con Cristo. En estos domingos y en nuestra vida, a nuestra iglesia, yo deseo que nosotros, aunque no hemos alcanzado, algunos están en distintas etapas de su vida, algunos recién nacidos, otros que han dado por mucho tiempo con el Señor, pero todos nosotros necesitamos cada día escuchar la voz de Dios y responder a Él. Rápidamente ahora vamos a tocar algunas cosas en el proceso. El llamado a arrepentirse y creer el Evangelio. Marcos dice que cuando Jesús volvió del monte donde tenía 40 días de tentación, que Él estaba ahí y dijo, Él comenzó diciendo: el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed el Evangelio. ¿Qué quiere decir arrepentirse? La palabra literalmente dice que uno está marchando en una dirección y se da vuelta y va a la otra. El llamado de Dios es perder y poner atrás las tentaciones, la vida vieja, y seguir a Cristo. Arrepentirse. Cuando Salomón dedicó el templo en segundo Crónicas, capítulo 2, capítulo 7 de Crónicas, los versículos 14 y 16. Uno marcha y después se pierde el lugar. Crónicas, capítulo, segundo Crónicas, capítulo 7, estos versículos 13 en adelante dice: si yo cierro los cielos, después de ver una presencia del Señor, para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consume la tierra, o enviaré pestilencia a mi pueblo, si se humillare el pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oren y busquen mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Él está diciendo: el seguirme demanda un sacrificio. Hay consecuencias cuando escuchamos la voz del Señor y le obedecemos, recibimos bendiciones. Pero si rechazamos la voz del Señor, entonces hay consecuencias. Y Israel aprendió todas estas cosas. El llamado a arrepentirse. No es suficiente decir: Señor, perdóname, lamento, no he querido hacer eso. Pero el día siguiente
volvemos a hacerlo, no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando no solamente sentimos mal por lo que hemos hecho, sino deseamos tratar de resistir y desear el poder de Dios, el Espíritu de Dios, de poder resistir. La comunicación es muy importante en el hogar. Es muy importante que los esposos saben hablar el uno con el otro cuando hay desacuerdos que pueden arreglar entre los padres y los hijos. Es importante en la iglesia, porque uno puede leer un pasaje y pensar así, otro así, y a veces chocan las ideas, pero tenemos que aprender de comunicarnos. Y también a veces no entendemos lo que el Señor está diciéndonos. A veces mis padres dijeron algunas cosas, no entendí, y pensaba, ¿y por qué? Y después cuando me explicaron, ayudan. El hijo que viene, están quizás a veces en contrario de lo que decimos. Pensamos, ¿qué dicen ese hijo? Yo recuerdo que cuando David estaba en el secundario, llegó a casa y me hizo tantas preguntas. Yo dije, ¿qué está pasando con este chico? Y después dijo, papá, ¿sabes que lo que estoy haciendo es que mis amigos en el colegio están haciendo estas mismas preguntas y yo no sé cómo contestarles? Entonces, yo quiero que me dices a mí para que yo pueda decir a él. Bueno, puso otra luz en lo que estamos diciendo. A veces nuestros hijos están teniendo problemas. Y a veces los problemas en sus vidas necesitan solamente un poco de decir, hijo, yo entiendo, te quiero, te amo, te apoyo. Tenemos que comunicarnos. Dios desea que nosotros escuchemos su voz y respondemos. También el llamado a recibir la salvación por gracia por medio de la fe. Dice en el pasaje que hemos leído en Génesis 15, capítulo 6, él dice que escuchó la voz de Dios y creyó. Entonces Dios contó esto como justicia y le salvó. Y en toda la vida, Abraham, aunque a veces desviaba, volvió a la gracia de Dios y ir haciendo lo que Dios quería. A todos, también los que creen en Jesucristo, envió a su Hijo. Dios tomó la iniciativa. Dios desea la salvación. Dios desea lo mejor que tenemos. En el capítulo 6 de Mateo, dice que debemos orar a Dios y adorarle, pedirle perdón de nuestros pecados. Él dice que debemos pedir las cosas que necesitamos. Él sabe que necesitamos estas cosas. Pero Él dice que mirando las lilias del campo o los aves del cielo, y Dios está cuidando y ayudando en toda su gloria. Él dice que Él sabe y quiere darnos estas cosas. Pero, Él dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán dadas. Él dijo a Nicodemo, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres entender más del reino? Es necesario nacer de nuevo. Entonces vamos a escuchar la voz del Señor y tratar de entender lo que Él quiere decir por el nuevo nacimiento. Él nos dio la parte física. Él dio un mandato a Adán y Eva de poblar al mundo, de vencer al mundo, de tener autoridad sobre el mundo. Era la responsabilidad de ellos y tener comunión con Él. Pero ellos, por desobediencia, cortó la comunicación de Dios. Y nos tenían problemas. Nosotros, hermanos, a veces, por nuestras actitudes, por nuestras palabras, por nuestras creencias, cortamos la comunicación de Dios. Y nosotros debemos tener comunicación. El primer viaje que hicimos en avión largo de Argentina a los Estados Unidos, pasamos de Santiago y después de La Paz, que estaban montañas de Bolivia muy alto, y entre Santiago y La Paz había estaba nublado, muchos nubes, y yo estaba mirando y yo dije, ¿qué es?
puedes saber el piloto ir. Y invitamos los pasajeros a ir, y David quería ir, y yo le acompañó a él, porque también quería ir a hablar con el piloto. Y yo le pregunté, estaba un hombre ahí mirando el panel de instrumentos, y yo dije, ¿y cómo sabe sin tener sus manos en la dirección del avión ir? Y él dice, ve esto, hay un tut, tut, tut. Y dice, mientras que nosotros estamos en esta línea, y este tut, 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 está guiándonos, y podemos ir al destino. Y me alegraba que había un tut, 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 porque llegamos bien, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos una línea con Dios y debemos escuchar este no, sí. Tenemos que seguir al Señor y escucharle. Ahora, también el llamado a permanecer y andar con Cristo. Cristo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan dice que Él desea tener comunión con nosotros y también comunión entre nosotros, como leímos en el pasaje que leyó Cristo en el principio del culto. Es el asunto de andar con Cristo, y cuando estamos andando con Él, ¿qué pasa? Tenemos comunión el uno con el otro, y ¿qué pasa? Dios nos perdona siempre de nuestros pecados, y es en el justo presente. Entonces, seguir andando con Cristo. Y dice, si decimos que creemos en Cristo y somos de Él, y andamos en las tinieblas, estamos mintiendo y no somos de Cristo. Pero Él dice que el que dice que es de Cristo debe andar con Cristo. Yo recuerdo con nuestro primer hijo, David, supimos que a los 7, 8 meses tenía principios de poliomielitis. Y él estaba activo, y después del golpe estaba así. Y dejó de tratar de caminar. Y por mucho tiempo, él no quería caminar, y yo fui caminando con él y me toró del dedo. Y finalmente yo le di a él una parte de la escoba, una de estas cosas finitas. Y mientras que él estaba ahí, tenía confianza que también estaba ayudándole, y a veces le dejé yo esto, y cuando él se dio que no estaba más conmigo, entonces cayó. Pero fue aprendiendo a caminar. Hermanos, un bebé en Cristo no sabe algunas de las cosas de la Biblia y necesitan ayuda. Y nosotros que somos más experimentados en el Evangelio, tenemos que ayudarles, porque los bebés necesitan crecer, de ser niños, de ser adolescentes, de ser maduros en la fe, y así servir al Señor. Andar como Él anda, nos llama a andar con Él. Y damos el llamado a hacer antes de hacer. Voy a explicar. Hermanos, antes de poder hacer algo, tenemos que ser algo con el Señor. Y la verdad es que nos dio un desafío de ser perfectos, como el Padre es perfecto, Mateo 5, 48. Y también el deseo de ser santos, como el Padre es santo. Pedro nos dice en su carta, esos palabras puede leer en casa, son muy importantes, y dice que a estos, hablando de los profetas y servicios del Señor, a estos les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciados por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas en las cuales anhelan mirar a los ángeles. Y después siguió diciendo, en el versículo 14 dice, sí, como aquel que nos llamó es santo, así también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está,
sed santos, porque yo soy santo. Ahora, hermanos, es un desafío muy grande, pero ¿sabe cómo podemos alcanzar eso? Recibimos el Evangelio, somos nacidos del Señor y seguimos sirviendo al Señor y caminando. Ser santos, una parte, es ser apartados del mundo, sabiendo servir al Señor. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, nos muestra cómo andar en el Señor. El versículo 15 dice, capítulo 5, 1 Tesalonicenses, versículo 15. Mirad, que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apagues el Espíritu Santo, no menospreciad los profetas. Examinad todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios, escuche eso, el mismo Dios de paz, os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también hará. Nosotros de nosotros mismos no podemos llegar a hacer lo que Dios quiere. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede guiarnos y enseñarnos cómo retener el bien y rechazar el mal. Finalmente, el llamado de servir. Cristo dijo, cuando estaba lavando los pies de los discípulos, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dios nos ha salvado, nos ha dado el privilegio de participar con Él en cumplir el propósito que Él ha tenido desde el principio. Cristo dijo a sus discípulos, como el Padre me envió a mí, os envío. Entonces nosotros podemos ser coparticipantes con Cristo en hacer la obra de redención, de revelación, de santificación y finalmente de glorificación. El paso de servir al Señor. Y finalmente Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. No importa a dónde sea o lo que cuesta. En el mismo viaje, primer viaje que tuvimos de vuelta, a salir, yo prediqué por la mañana, el arquitecto y su señora, José Wagner, y su señora Delia, fueron convertidos. Habíamos trabajado con ellos por 3 años y medio, y finalmente dio la luz y aceptó al Señor. Y por la tarde, el domingo, tomamos el tren yendo de Rosario a Buenos Aires. Y toda la iglesia estaba ahí, algunos más de la asociación, y estaban cantando un himno. Y ella dijo a Lanel, a Delia, no tengan preocupación porque vamos a ser fiel en el Señor. Pero cuando tuvimos el cincuentenario de nuestro casamiento, en el año 1996, tuvimos una carta de ellos. Y Delia dijo así, yo recuerdo hace 40 años atrás que el pastor Bedford dijo, si van a la estación del tren, ellos estaban recordando eso, y saben que el tren que tuvimos se llama el Porteño, porque salió de Buenos Aires a las 7 de la mañana y fue a Rosario, y volvió a Buenos Aires comenzando a las 7 de la tarde y llegaron cerca de las 12 de la noche. Y uno puede decir, bueno, va todos los días así. Y yo sé que va. No han tenido muchos accidentes y van. Pero aunque yo sé eso, para poder llegar a Buenos Aires,
¿qué tuvimos que hacer? Subir al avión, subir al tren y poner nuestra fe que el tren podía llegar a Buenos Aires. Hay muchos que vienen al culto, escuchan el Evangelio, creen en Dios, piensan si Dios quiere bendecirnos. Pero hasta que uno cree en Dios como hizo Abraham, tomando la gracia de Dios, dándonos cuenta que somos salvados por la gracia de Dios mediante la fe. Dios ha puesto su gracia, ha tomado la iniciativa y nos ha llamado de seguirle. Y en esta mañana yo quiero que ustedes conmigo, dice el Señor, deseamos andar contigo. Sabemos que es difícil, pero si esta iglesia va a ser un impacto en esta comunidad, tenemos que hacer sacrificios en tiempo, en estudio, poniendo prioridades en los lugares que debemos hacerlo. Es lindo, ¿no? Llegar a casa, me gusta el fútbol, me gustan todos los deportes, pero puede pasar demasiado tiempo mirándolos. Quizás debo ir y leer este libro y pensar un poco más en eso. Puede ser que debo salir y hablar con alguien en el edificio de Cristo. Yo estoy tratando de decir, Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios y saber que es su voz y no la voz del mundo? Saben que podemos leer la Biblia y si la voz que hemos oído no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, debemos decir que esta voz no debemos escuchar. Mi mamá, que tenía siempre problema con oír y entender, bueno, pude ser más joven, pero yo era el último, y ella ya tenía más de 40 años cuando nací. Pero ella dijo, hijo, te oigo, pero no entiendo. Pues, y a veces nosotros hemos el llamado del Señor, pero no entendemos la llamada. Entonces busquemos para que Dios pueda hablarnos. En esta mañana espero que conmigo hacen la decisión de decir, Señor, sabemos que requiere mucho responder y negar a nosotros mismos. El que quiere venir a mí, a seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Pablo dijo, estoy juntamente crucificado con Cristo, y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En estos meses, adelante, vamos a ir mirando en la Biblia y saber cómo Abraham podía entender la voz del Señor. Isaías, Jeremías, Moisés, Pedro, Juan, María, José, todos, cómo siguieron al Señor. Y podemos decir, bueno, ¿cómo puede saber Víctor, a Hugo, a Cristian, a Carlos, a Arturo, a Enrique, a María, a quien sea, ¿no es cierto?, lo que el Señor quiere decir. Pero siguiendo a Cristo, Él puede ayudarnos. Oremos y ayúdame en sus oraciones, siguiéndole para hacer este deseo. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, deseamos como Dios desea su conversión. Si hay alguien acá que están buscando iglesia, puede ser la iglesia. Queremos invitarles que nos unan con nosotros. Pero uno en espíritu, en trabajo, en todo lo que está adelante. Oremos. Padre nuestro, en esta mañana deseamos llegar a tu presencia y escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Padre, hay tantas cosas que no podemos entender. Queremos ser mucho y sabemos que no podemos llegar de un bebé a un adulto, un anciano, un maduro en la fe, de un día a otro. Pero buscándote, andando atrás tuyo, comprendiendo poco a poco lo que es lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos a entender. Y queremos en esta mañana hacer una decisión de
una promesa de seguirle y hacer tu voluntad de nuestros vidas. Ahora, en tomar la cena, esperamos que a tomarlo no sea un acto así habitual, sino un momento de comunicarnos contigo y el uno con el otro. En el nombre de Cristo te pedimos. Amén.